Buenas tardes. Iniciamos la tercera clase del curso de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, o Teoría del Estado, perdón. En la anterior clase hemos tocado puntos que son esenciales para el conocimiento de lo jurídico por parte de los futuros abogados, que son ustedes, y nos habíamos referido a las características peculiares de la norma jurídica, entre ellas la imperatividad de la norma. Habíamos visto que aunque fuesen permisivas o auxiliares, la norma siempre va a tener, la norma jurídica siempre va a tener ese carácter de imperativo. Hemos visto el carácter de bilateralidad, la existencia de partes en la relación normativa, la generalidad de la norma, su carácter abstracto, su carácter coercitivo. Habíamos visto el concepto de sanción y nos correspondía ver las diferentes maneras de sancionar que tiene la norma jurídica en el sentido de ser coercible. Y habíamos tocado un elemento que es fundamental: la interpretación de la ley. Les señalé que nosotros, los abogados, somos también denominados jurisperitos, y somos denominados jurisperitos porque somos peritos en la interpretación de la norma jurídica. Ese es nuestro saber, ese es nuestro know-how. De allí que las teorías de interpretación de la norma sean fundamentales para entender lo que es el derecho, lo que son los abogados, cuál va a ser nuestro trabajo y el de ustedes a futuro. Dentro de las teorías de la interpretación habíamos señalado que la primera manera de interpretar la norma es en su lenguaje. Nosotros somos personas que hablamos castellano en Bolivia y por lo tanto las normas están redactadas en ese idioma. La primera manera de interpretar una disposición legal es en su texto, textual. Eso parece de gran facilidad, incluso muchos de ustedes estarán pensando, obvio, es así. Fíjense que no es tan sencillo, ya que el discurso en nuestra lengua muchas veces es ambivalente, no siempre tiene la palabra un solo sentido, no siempre tiene el significado que le da el legislador, puede no coincidir con el significado que le da el intérprete y puede no coincidir con el significado que le da el juez. De allí que dentro del estado de ciencia o arte, esta situación, la interpretación, se ha convertido en uno de los puntos más importantes de discusión, siendo el paradigma de lo jurídico en este momento el referido a la argumentación. Les recuerdo que paradigma es la forma en que la ciencia jurídica en diferentes momentos de la historia de las sociedades ha tenido para interpretar, resolver los problemas de interpretación, entender lo que es lo jurídico. Estamos entonces afirmando que en el siglo XXI uno de los paradigmas, o el paradigma de interpretación actual de lo jurídico, está en el concepto de argumentación. Ese es el camino, el análisis de la argumentación que están siguiendo los científicos del derecho. Y esto por una razón primordial. La interpretación de lo jurídico resulta que no había sido lo único que hace el juzgador. Cada vez hay más estudios tendientes a determinar qué parte de una resolución judicial es jurídica y qué parte está teñida de los preconceptos, ideas que tiene el juzgador, elementos de juicio que son ajenos a lo jurídico, y con eso se pretende explicar en los hechos el porqué de sentencias de un sentido determinado. Entonces tendríamos primero que entender que la interpretación jurídica no es una tarea mecánica, no es una tarea donde uno pueda, tipo aritmética, hacer sumas, hacer restas y tener resultados fijos y permanentes.
siempre va a jugar en la interpretación la personalidad, la cultura, los elementos que hacen a nuestra presencia en sociedad. Esto es importante para quienes de ustedes pretendan hacer academia, es decir, se dediquen a la ciencia jurídica, ya que el entender que el derecho no es solamente lo formal como postula Kelsen, sino que tiene los ámbitos que señalaba Miguel Reale en la tridimensionalidad de lo jurídico, será esos elementos los que van a teñir la aplicación práctica del derecho. Y básicamente ustedes, futuros jurisperitos, tienen que saber cómo el derecho se aplica en la práctica. Sobre esta situación hay un antiguo chiste leguleyesco donde un joven abogado le dice a su cliente, querido cliente, hemos perdido el pleito, pero les hemos dado una lección de derecho. No se trata de darles lecciones de derecho a nadie, sino que ustedes tienen que aprender. Eso es lo que hacemos nosotros, los profesores, en entrenarlos en una interpretación que les permita lograr triunfos en los litigios. Yo estoy dando por hecho que la mayor parte de ustedes van a ser abogados litigantes, abogados en ejercicio libre, y que por lo tanto su tarea va a ser cobrar por ganar pleitos. Y vamos a ver en esta primera parte, en este primer acercamiento a la ciencia de lo jurídico, la interpretación. La interpretación, vamos a decir, la interpretación real es la forma en que los tribunales, en un momento histórico dado, aplican un derecho positivo a los casos que conocen. La gente siempre cree que su caso es un caso único. Y eso ya lo van a ver ustedes cuando atiendan público, cuando llega la persona con sus papeles y cree que está descubriendo la pólvora y que el abogado va a tener mucha curiosidad por la especialidad de su caso, pero esto no es así. El desarrollo jurídico, desde Roma hasta nuestros días, nos muestra que el ser humano en su comportamiento social, en ese comportamiento que sí o sí tenía que tener, como decía Aristóteles, en ese comportamiento social reitera conductas. Cuando Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre, quería reflejar que los intereses personales siempre van a chocar con otros intereses personales, y es ahí donde la norma va a tratar de dirigir la conducta con los caracteres de imperatividad, generalidad, abstracción, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Pero esa es la tarea, el intríngulis a resolver que tiene el profesional del derecho. Decíamos entonces que la interpretación va a ser la manera en que en la práctica los jueces resuelven los casos que son similares unos de otros en las diferentes materias, resuelven los casos para que ustedes, cuando conozcan un caso, hagan el juicio al revés, es decir, tomen los elementos del caso práctico y con el conocimiento teórico que están recibiendo puedan decir, esto se va a resolver así, señor. Un ejemplo, la asistencia familiar está presente en Bolivia desde décadas. La última normativa, la ley 603, la regula nuevamente, pero nadie inventa la pólvora, esa es la verdad. Nadie inventa la pólvora. Entonces, si ustedes quieren ser abogados especialistas en derecho de familia, tienen que saber de qué manera, por ejemplo, en el tema de la asistencia familiar, que antes se llamaba pensión alimenticia, ustedes tienen que saber de qué manera los jueces razonan, qué es lo que fallan. Y al saberlo, van a saber cómo se interpreta la norma. Aparte de eso, van a conocer las instituciones jurídicas. Hemos visto que las normas, cuando tratan un tema en particular, por ejemplo, la familia y el derecho de alimentos, va a ser una institución jurídica propia del derecho familiar, donde ustedes van a poder ofrecerle al que recurra a sus servicios una solución anticipada, porque ustedes ya saben
que cuando hay estas situaciones de litigio por la alimentación de quienes tienen derecho a ello, no solamente los menores, sino los padres, los abuelos, los esposos, los parientes, ustedes van a poder decirle al cliente, mire, esto tiene un 90% de posibilidad de ganarse porque la interpretación jurídica va en este sentido. Y en eso es lo que a mí me interesa entrenarlos, en la interpretación legal. Y para que entiendan lo que es interpretación, vamos a recurrir a estos conceptos doctrinales, muchos de ellos elaborados por los tribunales del país. Y decíamos que la primera interpretación del texto legal es su texto. Lo que la ley dice, así como lo dice, así es. Pero cuando nos encontramos con situaciones de obscuridad, tenemos que recurrir a la interpretación sistematizada. Tenemos que recurrir a la interpretación de todo el ordenamiento jurídico. Volvamos al tema de la interpretación de la ley. Habíamos dicho, la primera manera de interpretar la ley es el texto de la ley. Si no es suficiente ese texto, si ese texto es oscuro, la segunda forma de interpretar la ley es en el todo legal, toda la normativa. Obviamente, dentro de la lógica normal, vamos a buscar si hay situaciones análogas. Si vista la estructura, la interpretación estructural no nos da una respuesta a ese silencio de la ley, a esa oscuridad de la ley, iremos entonces a la situación de la analogía. Y finalmente iremos a los principios del derecho. Hemos señalado en la clase anterior los principios del derecho y hemos indicado algunos de ellos. Nadie está obligado a lo imposible, al impedido no le corre plazo, quien puede más puede lo menos, en fin. Quiero referirme ahora a una interpretación que es fundamental en el país y es la que realiza el Tribunal Constitucional. Rememoremos lo que ya hemos aprendido. Hemos señalado que la interpretación puede hacerla la doctrina, pueden hacer los autores muy calificados, la hace el abogado cuando presenta su causa ante el juez, la interpretación la hace el juez al resolver y también obviamente la hace el Tribunal Supremo de Justicia, la hace también el Tribunal Constitucional. Estas interpretaciones tienen que ser conocidas por el jurisperito, es decir, ustedes, para saber, para pronosticar el resultado de los casos que conozcan. Si ustedes no saben interpretar, ustedes no son abogados. Si ustedes no pueden dar un pronóstico de un caso que un cliente les lleve, ustedes no son abogados. Debemos entender en este tema de la interpretación jurídica que, como señaló Hans Kelsen, el ordenamiento jurídico está vinculado entre sí formalmente. ¿Cuál es el primer criterio de implicación formal? La validez. Esta norma será válida o no será válida de acuerdo a si se han cumplido las formalidades en su emisión. Más adelante lo van a ver en el curso pertinente, que el nacimiento de la ley en el Estado Plurinacional de Bolivia obedece a la presentación de un proyecto de ley, sea en la Cámara de Diputados, sea en la Cámara de Senadores, con sus peculiaridades. Peculiaridades para mí son los casos en que solo se puede presentar un proyecto de ley de tal tipo en diputados o de tal otro en senadores. Pero obviando eso, podemos decir que el origen de la ley viene de la discusión en la Asamblea Legislativa del proyecto de ley hasta que éste es comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Hay casos en que si el Poder Ejecutivo no se pronuncia, promulga el Poder Legislativo, pero son detalles que en su momento van a ver. Lo que quiero que entiendan es que dentro de ese ordenamiento jurídico con forma de pirámide creado por Kelsen, el primer vínculo de relación
de las normas es su validez, validez que es de índole formal, no es de justicia, no es de derechos humanos. Bueno, eso en parte sí, en parte no, pero lo que quiero que entiendan que estamos viendo el fenómeno jurídico en este momento solo desde el punto de vista jurídico, no social ni tampoco filosófico o valórico. Las normas son válidas porque han sido formuladas de manera válida, de acuerdo a cómo la ley dice que se hace otra ley, otro decreto, otra ordenanza, otro lo que sea, normativo. Fuera de ese criterio de validez, habíamos tocado ya el criterio de subordinación, el criterio de jerarquía. Hay normas que tienen más fuerza que otras. Va como pirámide. Aquí arriba una norma fundamental, aquí abajo el montón de normas. Todo esto en relación a lo que habíamos señalado como el derecho objetivo y en relación a lo que habíamos señalado a la estructura normativa de un Estado, donde habíamos dicho que habían tantas estructuras normativas como Estados hay. Ahora estamos viendo el tema de la interpretación y para eso hemos vuelto a Hans Kelsen y a los criterios que tiene que tener el orden normativo. Ese orden normativo que hemos visto, primero, validez, segundo, jerarquía. Una norma tiene más fuerza, está mejor ubicada en la pirámide que otras. Habíamos mencionado el artículo 410 de la Constitución Política, donde dice cuál es la jerarquía de esas normas. Y habíamos visto, con gran sorpresa, que en segundo lugar, después de la Constitución Política del Estado, están los tratados internacionales, es decir, que los tratados internacionales tienen más fuerza que las leyes bolivianas, menos fuerza que la Constitución, pero más fuerza que las leyes. Ahora, el tercer criterio de vinculación del orden normativo, del orden jurídico normativo, es la vigencia. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que interpretar esa norma y realizar esa tarea de abogados y poder hacer un pronóstico del resultado de un problema real en el cual ustedes van a participar llevándolo ante estrados judiciales, son tres los elementos que ustedes tienen que conocer de toda norma jurídica: ver si es válida la norma, ver su lugar de ubicación en la jerarquía normativa y ver si está en uso, si está vigente. En base de esos tres criterios podemos recién hablar del derecho positivo vigente y recién entraremos a interpretar. No tiene sentido interpretar una norma vigente versus una norma que ha sido derogada. No tiene sentido porque la norma derogada ya ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. La aplicación de la norma al hecho que nos preocupa resolver se llama subsunción. Señor abogado, me acusan de haber cometido una estafa porque Pedro me entregó 10,000 y yo no se los devolví, pero yo no se los devolví porque él me debía. ¿Qué hago? Porque me han empezado una acción penal. Ustedes, abogados, revisarán la situación, aplicarán, subsumirán esos hechos a la norma jurídica e inmediatamente entrarán a ver cómo se interpretan las normas vinculadas al caso. Y ustedes verán la jerarquía. Aquí dice que usted no puede, pero esta norma, que es de mayor jerarquía, dice que tal vez podría en estos casos. La interpretación jurídica, que es la que tiene efectos obligatorios, es de mucha trascendencia. Eso es mucha trascendencia, pues en los juzgados no hay empate. En los juzgados las cosas no quedan a la par. Alguien gana, alguien pierde. Y se supone que si ustedes son abogados bien formados, que conocen de interpretación jurídica y que saben lo que la norma jurídica es, imperativa, general, abstracta, etcétera, etcétera, tienen que poder decirle al cliente: vamos a ganar
tenemos estas probabilidades, este porcentual, porque ya se ha fallado de esta forma en casos similares al suyo. La Constitución política es interpretada válidamente por los tribunales constitucionales, pero también es interpretada por los jueces, también es interpretada por las autoridades administrativas. Todo miembro del Estado, en cualquiera de sus poderes o funciones, sean estas legislativas, sean estas ejecutivas, sean estas judiciales, tiene que realizar sus actos, adecuar su actividad, llevar su conducta por los caminos que señala la Constitución. Y si en la pirámide que él señala para nuestro país, la Constitución política del Estado es el órgano rector, y luego vienen los los convenios internacionales, y luego recién las leyes y el resto del ordenamiento, es evidente que tenemos que hacer un control que se llama convencional, de la convencionalidad. ¿Qué quiere decir convención? Convención se refiere a acuerdo, tratado. Los tratados internacionales que nos regulan deben ser cumplidos por nuestras autoridades cuando aplican la ley. Es decir, ese juez que está resolviendo un tema de propiedad, un tema de familia, un tema de impuestos, está obligado a acatar las normas internacionales a las cuales Bolivia se ha suscrito. El verificar si la labor de ese juzgador ha cumplido esos aspectos, a eso lo denominamos, por favor, anótenselo porque esto les va a acompañar el resto de su vida, el control de convencionalidad. Recapitulemos. Estamos hablando de la interpretación de la ley. Hemos señalado que la interpretación de la ley primero va a ser a través de su tenor literal y de su sintaxis, cómo está redactado. Luego hemos visto que si no se resuelve su posible oscuridad o comprensión a cómo está redactado, podemos recurrir a toda la institución jurídica. Supongamos las reglas sobre divorcio, las reglas sobre herencia, las reglas sobre copropiedad. Y si ahí no se resuelve, podemos recurrir a la totalidad del ordenamiento jurídico, a todo el derecho civil, a todo el derecho comercial, a todo el derecho administrativo. Y si así, pese a eso, no logramos resolver la oscuridad, la laguna jurídica, tendremos entonces que recurrir a la analogía. ¿Qué dice el derecho en una situación más o menos parecida? Y si no funciona, en ese caso, a los principios del derecho, que ya los hemos mencionado en parte, que ustedes los pueden buscar a internet para que lo sepan, y sepan cuando están frente a un principio jurídico. Esa es la primera forma de interpretar. La segunda es interpretar en base del control de convencionalidad, es decir, en base de la Constitución política del Estado, por el concepto de jerarquía. Ya veíamos que las normas se vinculaban formalmente en el ordenamiento positivo a través de su validez formal o validez, a través de su vigencia, es decir, es exigible esta norma en este momento, en este tiempo, o está derogada, y también a través de su jerarquía. ¿En qué lugar de la pirámide de Kelsen está esta disposición legal? Y en Bolivia, en el primer lugar, está la Constitución Política del Estado, y la Constitución Política del Estado, señalábamos, es aplicada e interpretada por toda autoridad, incluyendo a los jueces, pero tiene un efecto vinculante cuando la interpretación la realiza el Tribunal Constitucional. Si la interpretación la realiza el Tribunal Constitucional, se convierte en una fuente del derecho. Esa es una de las grandes innovaciones en las últimas décadas en el derecho boliviano. Antes, la jurisprudencia era una guía, pero no obligaba. En cambio, ahora la jurisprudencia de la
del Tribunal Constitucional es obligatoria, igual que una ley. Es decir, que un juez que se aparte de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional está violando la ley. Antes la jurisprudencia en nuestro país no era muy bien vista. Tanto es así que los antiguos abogados, la gente formada en los años 20, 30, 40 en nuestro país, decía que la jurisprudencia, esa relación de fallos que resuelven de una manera, decían, es la gran prostituta de la justicia. Imagínense qué despectivo. El avance boliviano en el derecho está tratando de convertir esta idea en una diferente y entender que la jurisprudencia es la manera de aunar criterios. ¿Por qué antes no se podía? Antes no se podía aunar criterios porque muchas veces el Tribunal Supremo, antes la Corte Suprema de Justicia, fallaba de manera contradictoria. El fallo sobre un mismo tema de forma contradictoria hace suponer la existencia de una bastardía, de soborno, de una práctica prohibida. Por eso que los abogados viejos no les importaba mucho la jurisprudencia, porque ellos decían que era la gran prostituta, la gran ramera que se vendía por unos centavos. Y de esa época es que a la ciudad de Sucre se le llamaba la ciudad de los garajes. ¿Por qué de los garajes? Dirán ustedes. ¿Qué tienen que ver los garajes con la justicia? Muy simple. La justicia de la Corte Suprema y del Tribunal Supremo se manifiesta en autos supremos. De allí entonces que en los garajes de Sucre se arreglaban los autos. De ahí viene Sucre, la ciudad de los garajes. Pero, volviendo a nuestro tema, sabemos que lo fundamental en nuestra carrera, en nuestra actividad, es la interpretación. Les voy a leer una parte de la sentencia constitucional 084/2017. Las sentencias constitucionales es la manera en que el Tribunal Constitucional entrega un criterio. Dentro de esa sentencia constitucional hay diferentes partes. Hay una relación de hechos, hay un resumen de estos y hay una ratio decidendi. La ratio decidendi es lo que obliga, es la razón de decidir. La razón de decidir sirve para ese caso, los casos semejantes. Es, por lo tanto, la parte obligatoria, de obligatorio acatamiento, como señala la propia Constitución Política del Estado, en los fallos del tribunal. No solamente para los que han recurrido a ella, sino para todos los que están sujetos al ordenamiento jurídico boliviano. En esta sentencia 084/2017, una persona habilitada presenta una acción de inconstitucionalidad abstracta referida a derechos políticos. El tema ustedes lo han conocido casi con seguridad y se refiere a las diferentes peticiones de si deben o no deben renunciar los funcionarios que van de candidatos, si la Constitución puede tener una normativa que garantiza la libre participación política y luego tener otras normas que la limitan, según los que plantearon esa acción de inconstitucionalidad abstracta, que son determinadas personas, los diputados, senadores, defensores del pueblo, etc. Eso lo verán en su momento. Pero aquí lo importante es que sepan que la interpretación legal obligatoria la realiza a través de la ratio decidendi las sentencias constitucionales, que son pronunciamientos específicos del Tribunal Constitucional. En esta discusión sobre si el gobierno de la señora Áñez era un gobierno constitucional o no, el Tribunal Constitucional sacó una nota que ahora dicen no era sentencia, no era una resolución, no era una interpretación y por lo tanto carece de legalidad. ¿Se dan cuenta lo importante que es la formalidad en
la emisión de resoluciones. Más allá de ese tema, que es interesante porque es actual, decíamos hace un momento que cuando se juzga a la propia Constitución, se lo hace desde el punto de vista internacional, es decir, a través del control de la convencionalidad. Decíamos que la ratio decidendi es la parte que obliga, y la decíamos en contraposición al obiter dicta. ¿Qué es el obiter dicta? El obiter dicta son las citas que se hacen. Uno quiere demostrar alguna cosa en derecho, y aparte de la esencia, del sumum, de lo más resumido, del intríngulis de la cosa, puede referirse a otras cosas que tienen que ver, que reafirman, que redundan. Eso se llama obiter dicta, las cosas dichas. En cambio, la otra es la razón de decidir, la ratio decidendi. Les voy a leer un pedacito aquí de la ratio decidendi de esta sentencia constitucional, que dice así: a partir de lo que se establece en los artículos 13 cuarto y 256 de la Constitución Política del Estado, los derechos fundamentales que consagra el orden constitucional deben ser interpretados de acuerdo a lo que determinen los tratados internacionales que en materia de derechos humanos hayan sido ratificados por Bolivia. ¿Qué está dando acá? Está dando una norma de interpretación. Dice que los derechos fundamentales, que es lo que desarrolla la Constitución Política del Estado, tienen que determinarse en su magnitud, en su alcance, a través de los convenios internacionales sobre derechos humanos que Bolivia haya suscrito. Por ejemplo, para que ustedes ya sepan, está la Carta de Derechos Humanos, está la Declaración de Derechos Humanos del Hombre. Por lo tanto, nuestra Declaración de Derechos Humanos no podría ir contra lo que esos tribunales, instituciones han interpretado, porque aquí está ordenando el Tribunal Constitucional que la interpretación del alcance de los derechos humanos en Bolivia tiene que hacerse por vía de control de convencionalidad, es decir, de los tratados firmados. Instrumentos, esos tratados, que conforme se verá son de preferente aplicación, escuchen, esto es muy importante, inclusive respecto a la propia Constitución, en los casos que provean normas más favorables para la vigencia y el ejercicio de tales derechos. Hoy día vamos a tener un plus. Ustedes, aparte de aprender la manera en que se interpreta el derecho y cómo se llenan las lagunas legales, están aprendiendo una cosa que es muy importante, que en materia de derechos humanos va a primar la interpretación más amplia, más favorable. Si en Bolivia se interpreta, vamos a crearnos una escala de fantasía, de imaginación, de una escala del 1 al 10, se interpretan los derechos humanos en favor de la mujer en el nivel 3, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se está interpretando en el nivel 5, pueden los usuarios, los ciudadanos, las personas que viven en Bolivia, exigirle a los tribunales que interpreten en nivel 5 y ya no en nivel 3. No importa lo que la Constitución diga, sino que tiene que realizarse esa interpretación en un nivel más alto, lo que se llama el estándar más alto. El estándar, también palabra sinónima, es el baremo, es la regla, es la medida. El estándar más alto es de trascendental importancia para la interpretación en los derechos humanos, como veíamos en esta sentencia constitucional. Vamos a seguir exprimiéndola porque tiene mucha esencia. De ahí entonces que las normas internacionales de derechos humanos adquieren un rango supraconstitucional, vale decir que en las condiciones anotadas se encuentran por encima de la Constitución, lo cual deriva necesariamente en el control de convencionalidad con el objeto de establecer la compatibilidad o incompatibilidad de las normas de la Constitución Política del Estado y de las leyes. Lato sensu. Cuando utilizamos términos latinos, por ejemplo, lato sensu quiere decir en un sentido amplio, todas las leyes, no solamente lo que llamamos ley formalmente, sino también el decreto, la ordenanza, etc.
Señalaba la sentencia constitucional 2233 del año 2013, el precedente constitucional en vigor o vigente resulta aquel que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional. Les adelanto algo porque quiero que lo sepan también. Se van a encontrar en la vida real, en la vida de abogados, que muchas veces lo que estamos leyendo y lo que estamos enseñando no se cumple. Sí, es verdad, no se cumple. Y esto tiene 1000 explicaciones. Una explicación técnica para no enlodar la imagen del órgano judicial y para no enlodar la imagen del Estado es que le es imposible al ser humano aplicar la norma como norma, sino que siempre va a haber un porcentual muy alto en su conducta cuando resuelve, donde entra sus antipatías, donde entran sus prejuicios, donde entra su posición social, donde entra su ideología, donde entra su cultura. Tal vez sea mejor entenderlo así, yo le digo, me rompo la cabeza peleando porque estas ideas, que son ideas actuales del derecho, la de aplicar el estándar más alto, la de aplicar la norma que mejor favorece para quien tiene que favorecer, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea situación LGTBI, cualquiera de ellos debería aplicarse así, pero en la práctica no se aplica muchas veces. La pena es que muchas veces cuando ustedes ejerzan que no se aplique una vez pase, pero cuando no se aplique el 80, el 90, uno se molesta, dice, ay, pero tanto hablamos, tanto enseñamos, tanto decimos para que esto se quede en palabras. Bien, quiero leerles otra partecita de este fallo, el 84-2017. Ya hemos visto que la jurisprudencia es uniforme en cuanto al estándar más alto. Dice así esta disposición, esta ratio decidendi. En el marco de lo señalado precedentemente, es evidente que al momento de aplicar las leyes, los jueces y tribunales tienen la obligación de analizar la compatibilidad de la disposición legal no solo con la Constitución política del Estado. Fíjense, eso más, no solo con la Constitución, sino también, como lo señala nuestra propia Constitución, y lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a efectuar el control de convencionalidad a efecto de determinar si esta disposición legal es compatible o no con los convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos. Ya saben las normas genéricas de la interpretación, ya saben la manera de interpretar los derechos humanos, que es una parte fundamental del derecho actualmente. En este rato ha habido un viraje. La Constitución del año 2010 ha provocado que tengamos que ver todas las ramas del derecho desde la Constitución. Es decir, ahora desde la Constitución vemos el derecho civil, el derecho de familia, el derecho penal, todo se ve desde la Constitución. Por eso, y la Constitución es un vademecum, es una lista, es una serie de disposiciones de derechos. Evidentemente trae la organización del Estado, la Constitución política del Estado la trae, pero lo fundamental son los derechos, porque el ciudadano siempre va a estar en contraposición con el poder organizado. No somos nada ante el Estado, y como no somos nada, se nos abusa, y por lo tanto es la Constitución nuestra salvaguarda. Es la Constitución nuestra forma de decirle al Estado, párele, mi derecho empieza acá, usted no puede hacerme esto a mí, usted no me puede aplicar estos impuestos porque son ilegales, esta ley va contra la Constitución. Y eso tiene que saberlo el jurisperito, tienen que saberlo ustedes, que son los abogados en ciernes. Concluimos esta clase donde nos hemos centrado en la representación, recordándoles que hay una manera clásica de interpretar la norma en su sentido literal, en su sentido estructural, en su sentido analógico
para poder develar, recurriendo en último lugar a los principios generales del derecho, y que la interpretación constitucional la realizan todos los funcionarios del servicio público, jueces, administradores, ejecutivos, todos la realizan y tienen que hacer toda la interpretación desde los derechos de la Constitución. Y hemos concluido señalando que la interpretación de los derechos fundamentales del ser humano en la Constitución boliviana y en el sistema internacional de derechos humanos se basa en el concepto del estándar más alto. Les recomiendo que relean o reescuchen las clases y traten de adecuar lo que están aprendiendo y en caso de duda pues la puedan formular en la clase siguiente. Muchas gracias.